Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en México, en la costa del Pacífico mexicano. Y es un placer platicar con ustedes, jóvenes. Ustedes saben que estas son pláticas, de ninguna manera pretenden ser ni cátedras, ni clases, ni conferencias, no. Simple y sencillamente platicar con ustedes de algunos temas, que se los he repetido, creo que en cada video se los repito, para que ustedes, si se motivan, sí se motivan, busquen el material. Y de la plática que vamos a tener ahí, material, el que ustedes quieran, en libros, en videos, en películas, en lo que ustedes quieran. Hoy vamos a hablar de por qué estalla la Revolución Francesa. Nosotros sabemos que la Revolución Norteamericana va a ser la primera revolución en donde se va a crear una república, una constitución, en donde la constitución empieza diciendo we the people, nosotros la gente, y eso es un paso avanzadísimo. Pero años después va a iniciarse otra revolución que va a ser todavía más complicada, porque si bien los ingleses tenían un ejército y una marina extraordinarios, pues sí, cruzar todo el océano Atlántico para ir a pelear con los norteamericanos, pues era un verdadero periplo. Pero aquí no, aquí estamos hablando de una guerra que se da en un solo país y que va a ser incruenta, que va a ser muy difícil y que empieza igualito que todas las que hemos mencionado, desde los griegos hasta los norteamericanos, pasando por todos los que hemos platicado, empieza por los abusos del poder, sobre todo en cuestión económica. ¿Se acuerdan ustedes de los ingleses, ¿no? Que tienen que hacer la Carta Magna y luego tienen que hacer otra revolución para imponerle al rey hasta dónde son sus límites? Bueno, todas son por cuestiones de orden económico que se transforman en hechos políticos. Resulta que hay una dinastía de los llamados Luises, que es Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Luis XIV era un rey exitoso, a su manera, un autócrata, quiere decir, no hacía más que lo que él decía. Era tan arrogante, tan poderoso y prepotente, que decía, el Estado soy yo. Así. Cualquier persona sabe que cuando hablamos del Estado, estamos hablando de la población, el territorio y el gobierno. Es decir, en este caso, pues el gobierno era el rey. Bueno, a él eso lo tenía sin cuidado. Él era el Estado y se acabó. Y en esa época, ese tipo de déspotas, pues existían y así eran. Gastaban dineros a manos llenas, construían cosas increíblemente bellas, complicadas, ricas, costosísimas, ¿no? Como puede ser lo que conocemos como el Palacio de Versalles. Está a 20 kilómetros de París. A los reyes vivir en París se les hacía molesto. Vivir aquí en la ciudad donde está la chusma, donde hay mercados, donde hay gente fea. No, vámonos a 20 kilómetros de París y vamos a hacer una ciudad para un castillo que es prácticamente un pueblo, donde vamos a habitar solo los exquisitos, solo la nobleza. Y construyen una cosa que se llama Versalles, que efectivamente es una preciosidad de castillo, con jardines, con teatros, con lo que ustedes quieran. Bueno, pero además de esto, hay que recordar que hay una serie de encuentros, de guerras en el siglo XVIII. Una de ellas es una muy afamada, que se llama la Guerra de los 7 Años, que hablamos de ella, la Guerra de los 7 Años, en la que Inglaterra sale triunfadora, se queda con Canadá,
se apodera absolutamente de la India, de muchos territorios que eran franceses. Los franceses se desquitan un poquito ayudando a los rebeldes norteamericanos, pero ¿qué creen? Los franceses no solo pierden la Guerra de los 7 años, que ya es bastante, sino que además la inversión que hacen en apoyar a los insurgentes norteamericanos les cuesta. Y si ya habían salido muy mal parados en la Guerra de los 7 años con la pérdida de territorios, y por consecuencia de ganancias que tenían se sacaban de esos territorios, con la intervención con los insurgentes pues les fue peor. Entonces Francia queda muy mal económicamente. Si Inglaterra quedó mal y quería incrementar los impuestos, no, los franceses quedaron muchísimo más mal. Pero además tienen una serie de problemas como sequías, problemas de generación de alimentos. Viene un rey que es bastante mediocre, que es Luis XV, y lo sigue uno que va a ser, pero muchísimo peor, que es un pobre muchacho tonto, literal, es un muchacho cuya afición, fíjense bien, el rey de Francia ha sido educado para ser el rey, ha crecido en Versalles, ha tenido todos los maestros sabios por ahí. Pues ¿saben cuál era su afición del niño? Arreglar chapas de las puertas, de los muebles. Su afición era ser cerrajero. Y a lo mejor hubiera sido un buen cerrajero, hubiera sido un mejor cerrajero que rey y además no le hubiera ido tan mal como le fue. Lo casan muy jovencito, lo casan con una muchachita muy joven. Dicen los que la conocieron que era muy bonita, que era una niña de 14 años, que tenía unos ojos muy grandes, azules, ¿no? Se llamaba María Antonieta, los franceses le decían Marie Antoinette. Lo casan con ella porque sirve para dos cosas. Una, para procrear al futuro rey de Francia, ¿no? Y por otro lado, para hacer las paces entre dos familias nobles que habían tenido muchos conflictos. La familia real de Austria, ¿no? Los Borbones. Perdón, la familia Habsburgo y los Borbones en Francia. Entonces, hacen las paces porque se casan, ya son familia, ya no va a pasar nada. Y llega la noche de bodas, era ridículo, de veras que era ridículo. Había toda una cohorte de gentes para vestir a los novios para que fueran a la cama. Y los acompañaba todo un séquito que los acostaba en la cama y les aplaudía, les cerraban las cortinas y ya se salían. Y en la mañana venía otro séquito a vestirlos, a recoger si había habido alguna excrescencia nocturna. Sabía quién recogía las excrescencias de los señores. Bueno, la cosa más ridícula, más cursi. Pero además eso costaba miles y miles de francos todos los días. Tener toda esa cohorte de gente que se sentía importante porque vestía a la reina o porque le ponían las zapatillas al rey para que fuera al baño, le costaba. Pero además, resulta que viene la noche de bodas, volviendo a lo que estábamos platicando, y nada. Y pasa el tiempo y nada. Y sigue pasando el tiempo y nada. Resulta que el rey tenía una dolencia, tenía un frenillo en el prepucio que no le permitía tener erecciones porque le dolía. Hasta que lo convencen a las quién sabe cuántas, sus médicos, que sí, un poquito le va a doler, pero no es gran cosa. Y bueno, logran que finalmente tenga descendencia.
O sea, falló hasta como amante, como marido, ¿no? Para esto, la muchacha aquella, bueno, pues se dedica a la frivolidad, gasta dinero a manos llenas, joyas, ropa, etcétera, etcétera, mientras que en Francia hay una carencia económica grandísima y pues la gente empieza a tener una reacción en contra de las autoridades. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el rey, que es, ya dijimos, sumamente torpe, no sabe valorar lo que sucede y sigue dilapidando dinero en Versalles, sigue haciendo fiestas, su esposa sigue teniendo una serie de actividades, hace obras de teatro, hace cosas por ahí, por allá. El hecho es que la señora tira el dinero a tontas y a locas. Nunca había visto otro mundo que no fuera el de los palacios, había nacido en un palacio y viajó para llegar a otro palacio. Nunca había conocido la realidad. Y entonces va a haber un gran descontento. Pero además este descontento se enmarca en una época que nosotros ya comentamos, la Ilustración. Entonces, ¿qué pasaba con la Ilustración? Tenemos a Rousseau, a Montesquieu y a Voltaire. Tres grandes filósofos sociales, tres pensadores, que se dedican en salones de la burguesía. Fíjense bien, porque aquí el problema de la mala administración del Estado está perjudicando incluso a los ricos, pero que no son nobles, que no son aristócratas, que son gente que tiene factorías, que son médicos, que son licenciados, ¿no? Y entonces en los mismos salones de la gente de dinero hay reuniones en donde se discute aspectos científicos, aspectos sociales, surge la famosa enciclopedia, ¿se acuerdan? Hablamos alguna vez de la enciclopedia, tomada como una que había existido en Inglaterra, y entonces Diderot y D'Alembert, uno de ellos matemático, D'Alembert, deciden hacer una serie de tomos sobre todo lo importante que había que saber. Y convocan a las gentes más brillantes de Francia a que escriban sobre temas. Y entonces, toda aquella mística de que el rey era designado por Dios y que nadie tenía derecho a cuestionar ni al rey, ni a la nobleza, ni a la iglesia, socia eterna de los reyes, ¿no? Pues empieza a desmoronar. Primero, por un lado, tienes un pueblo que está muriendo de hambre. Y por otro lado, tienes a gentes pensantes, gentes de negocios, gentes profesionistas, que están teniendo problemas también por la pésima administración. Entonces, increíble, pero si hace una coalición, llega a haber puntos de coincidencia entre los más pobres y aquellos que no son pobres, pero que están hartos. Incluso después vamos a ver que incluso algunos nobles e incluso sacerdotes, curas, se van a poner del lado de la revolución. Todo esto, amigos, es un preclima de lo que va a suceder. De repente vamos a encontrar con que son tantas las carencias que asalta a la gente en las panaderías. Bueno, nosotros cuando decimos asalta a la gente en las panaderías, diremos, bueno, pero pues, las panaderías pues, no son muy importantes. No, para nosotros a lo mejor no son tan importantes, pero hay que entender que los europeos, su principal alimento era el pan. O sea, comprar una hogaza de pan era comprar la mitad de la comida. Lo demás era complemento, pero lo fundamental era el pan. Y la cosecha de trigo había sido malísima. Esto, amigos, nos va a llevar a que se inicie el descontento que se va a materializar con lo que se llama la Revolución Francesa. Continuamos la próxima vez.